Hola compañeros, hoy queríamos traeros un interesantísimo documento que hemos encontrado de Stefan Lanka que se titula Agua Pi, entender el agua, reconocer la vida. El doctor Stefan Lanka empieza preguntándose cómo se puede energetizar el agua, por movimiento, radiación, presión, calor y la disolución de sustancias. ¿Energetiza la naturaleza el agua cuando se crea vida biológica a partir del agua? ¿Energetiza la vida el agua para conservarse y reproducirse? En caso afirmativo, ¿cómo y por qué? La respuesta nos da una idea de los secretos de la vida. En 1964, el profesor Shoi Yamashita se preguntó ¿qué hacen las plantas para convertir una yema en una hoja o una flor? Él suponía una razón material, una hormona creada. Él creía que la yema se convertía automáticamente en una hoja si la planta no generaba florígeno, la hormona que suponía. Yamashita descubrió que el fluido de los tejidos cambiaba en la yema cuando ésta se convertía en flor. Podía medirse cómo aumentaba la energía del fluido. Descubrió que la cantidad de energía y la composición del líquido de los tejidos que formaban flores son similares a las del líquido intersticial en los seres humanos. Intentaron descubrir la forma en que las plantas logran esta ganancia energética. Descubrió que la planta usaba minerales compuestos por dos formas de hierro, con cargas distintas. Lograron copiar este procedimiento y aplicarlo. Esto permite energetizar el agua de todo tipo de una forma mesurable. Al agua energetizada con esta técnica le pusieron el nombre de agua Pi y se han utilizado para hacer ensayos en la agricultura, la medicina, productividad, calidad, salud. Sin embargo, estaban delante de un enigma. ¿De dónde venía el incremento de energía mesurable en el proceso de agua Pi? Supusieron una forma desconocida de energía cósmica. Tenían razón, la energía del agua Pi proviene del Sol y del cosmos. Sin embargo, en el mundo de la ciencia perdieron credibilidad y la investigación en las universidades se detuvo. En 1996 se concedieron a la empresa de agua Pi Maunawi los derechos para la distribución de agua Pi para toda Europa. Maunawi significa en hawaiano manantial de montaña. Relacionando los conocimientos sobre el agua Pi y los del biólogo el Dr. Augustin, se reconoció el mecanismo de Pi como un proceso fundamental de la materialización de la vida biológica a partir del agua. En 1986, el Dr. Pieter Augustin realizó un descubrimiento que explica el incremento de energía en el proceso de agua Pi. Se dio cuenta de que la membrana que genera una tensión superficial en el agua tiene mucha energía y presenta las propiedades básicas de la vida. Se contrae y se expande, es decir, crece. Augustin descubrió este efecto mediante un dispositivo de medición sencillo, el estribo de Lennard, con el que se mide la tensión de rotura de la membrana superficial del agua. Se dio cuenta de que la fina membrana se contrae con mucha fuerza y de que vuelve a expandirse por sí misma si se le proporciona agua. El Dr. Augustin averiguó que la membrana de la tensión superficial está compuesta por una sustancia que no es agua líquida. En esta membrana solo se disuelven las sustancias liposolubles, mientras que en el agua líquida solo se disuelven las sustancias hidrosolubles. Mediante la determinación de la densidad, el coeficiente de volumen y masa, pudo determinar que esta sustancia tiene una densidad aproximada de 1,4 kilos por litro. El agua líquida tiene una densidad máxima de apenas 1 kilo por litro a 4 grados centígrados. Así apreció que los tejidos vivos siempre tienen una densidad mayor que el agua en forma líquida. Comprobó que la elevada densidad de los tejidos vivos no resulta del hecho que en el tejido se disuelvan más minerales. Determinó la densidad de semillas de calabaza germinando en agua destilada y se dio cuenta de que antes de germinar eran mucho más ligeras que el agua, por lo tanto flotaban. Y en el momento que germinaban tenían una densidad de aproximadamente 1,4 kilos por litro. A partir de ahí dedujo que la semilla se enriquece justamente con la sustancia de la que está compuesta la membrana superficial. En la física se ha calculado que el agua líquida puede comprimirse a una densidad de 1,4 kilos por litro con una presión de 130.000 bares. En 2010, un investigador convirtió agua congelada a menos 130 grados centígrados con una presión de 1000 atmósferas en un líquido con una densidad de 1,4 kilos por litro. Comprobó que el líquido era viscoso. En 2018, unos investigadores suizos descubrieron que ese agua viscosa es liposoluble, es decir, completamente diferente al agua líquida. Confirmaron las observaciones del siglo XIX y también las del Dr. Augustin. El agua se convierte en una sustancia viscosa y rica en energía bajo presión, explicando así la ganancia de energía. De esa sustancia está compuesta la membrana de la tensión superficial, que es la misma que se convierte en agua a una presión elevada. Para el Dr. Augustin había un movimiento muy especial.
el arremolinamiento. Esos movimientos rítmicos de las albúminas es el que lleva a cabo la liberación de la sustancia viscosa y energéticamente rica. Lo que no vio es que son los componentes de hierro 2 y hierro 3 los que extraen la sustancia energéticamente rica y liposoluble del agua polar líquida, gracias a la constante transformación rítmica de su constitución y de su solubilidad en agua y en grasas. Lo que no advirtieron los investigadores japoneses es que la biología no lleva a cabo este proceso únicamente en las plantas, sino en todos los seres vivos. Las enzimas del metabolismo de las bacterias, hongos, organismos unicelulares o acelulares, así como los organismos complejos, usan en su metabolismo enzimas que presentan hierro en su centro activo como elemento central. El hierro es un componente principal en la hemoglobina de los glóbulos rojos, en la mioglobina de los músculos y de los citocromas. Incluso la vitamina B12 elaborada por las bacterias usa hierro para liberar energía del agua. Desde el punto de vista de la masa, el hierro es el segundo elemento más frecuente de la Tierra, y en todos los lugares donde hay hierro y donde hay agua, se libera la sustancia estructural y energética de la vida. La Tierra vive. Todo el espacio está repleto de agua y sustancia de la membrana superficial que todo lo cohesiona y todo lo une. Incluso nuestro Sol podría estar compuesto de esa sustancia. La sustancia viscosa vuelve a convertirse en agua tras desprender energía, y puede albergar y entregar información, por lo que todo está relacionado entre sí, incluso los procesos de conciencia y de las sensaciones del pensamiento. El hierro con carga doble es soluble en agua, y el hierro con carga triple en grasas, y entrega esa sustancia de la membrana superficial al entorno. La energía, para conseguirlo, proviene del calor existente, la radiación infrarroja y probablemente de las formas de energía y radiación. El agua pi genera energía constantemente, porque los complejos de hierro activos crean constantemente sustancia rica en energía que entregan al agua. Victor Schauberger ya describió la formación de remolinos y de las grandes fuerzas que surgen del agua, y puede entenderse mejor el fenómeno de los flujos curativos descritos por Bruno Gröning o por el médico Franz Anton Mesmer. Ese flujo curativo es el de la sustancia viscosa en el tejido y en los nervios, denominados en la filosofía china como chi. La cuarta fase del agua. Además de las tres formas diferentes llamadas líquida, gaseosa y sólida, el profesor Gilbert Ning ha estado indicando desde 1958 que existe una cuarta fase del agua, que se produce como capa fina allí donde el agua entra en contacto con la superficie. Esta capa es liposoluble y desplaza sustancias polares hidrosolubles, que se ha denominado como zona de exclusión. Esta sustancia tiene más energía que el agua líquida. Es igual la sustancia de la fina membrana de la tensión superficial del agua que la sustancia viscosa que se puede generar mediante presión y que la sustancia viscosa de la que se componen los tejidos y las células. Las técnicas que especialmente crean remolinos enriquecen al agua con la sustancia de la membrana superficial. La frase «la vida es movimiento» obtiene significado más profundo. El agua entra en contacto con la superficie generando superficies internas mediante flujos y remolinos, con lo que se crea esa sustancia rica en energía. Es una sustancia independiente a partir de la que se origina la vida biológica, y ofrezco argumentos que refuerzan este punto de vista, como los que observó el profesor Hillman, de que en ninguna imagen obtenida por un microscopio electrónico puede verse los poros y las bombas de iones de las células que, según la teoría de las células existentes, deberían estar presentes para que la célula pueda hacer lo que debe si estuvieran compuesta de agua. Mi suposición de que las células y los tejidos se componen de esta sustancia viscosa explica, sin problemas y mejor que hasta ahora, las propiedades y prestaciones observadas en las bacterias, células, tejidos hormonales, sangre, linfas, nervios y cerebro. También explica por qué el tejido pulmonar solo metaboliza grasa y no se alimenta de hidratos de carbono, para poder absorber de forma óptima la sustancia elemental que se encuentra en el aire en forma de burbujitas. Lo de metabolizar la grasa, recordad que era porque esta sustancia es liposoluble. Y al ser liposoluble, esta sustancia se condensa en forma de niebla cuando se enfría, y cuando desprende energía se convierte en el agua líquida de las gotas de lluvia. La suposición de que los tejidos y las células están compuestos de sustancia elemental se explica mediante otras observaciones, las propiedades y la composición de las amibas y los taquígrados, y de muchos organismos que pueden llegar a tener un tamaño de varios metros y en los que no se puede demostrar ninguna célula. En ellos nadan los núcleos y las bacterias que respiran oxígeno, las mitocondrias, dentro de una sustancia viscosa. Las células solo se forman con un objetivo especial, por ejemplo, la reproducción sexual. Como ejemplo, el alga marina Caulerpa, de más de 1 metro de tamaño, que se reproduce principalmente por separación de partes, que siguen viviendo individualmente.
De esta forma podemos apreciar una imagen completamente diferente de la estructura y la función de los organismos, aunque sean considerados multicelulares, como las plantas, animales y personas. Las células, entre comillas, aparecen como células individuales solo debido a su entorno estabilizante. En realidad, todas están entrelazadas. En esta imagen sobre el tejido, Lanka nos dice: las técnicas actuales demuestran que los tejidos viven por sí mismos y que tienen núcleos y bacterias que se mueven libremente en ellos. En sus bordes, los tejidos generan nodos, de los que pueden crecer nuevos tejidos o células madres. La mayor parte de las células son en realidad nodos de tejidos, que han sido interpretados erróneamente. El profesor Hillman ya descubrió que es imposible hablar de células en el caso del músculo cardíaco. Están tan engranadas entre sí que no se puede reconocer dónde comienza y dónde acaba una célula. Esto es así en todas las células, excepto para las pocas células verdaderas que se pueden mover libremente en el cuerpo. Incluso estas solo pueden conservarse en el tejido semilíquido o líquido de la sangre. Los biólogos saben que las células, entre comillas, que están en el tubo de ensayo solo se conservan en el tejido líquido del suelo sanguíneo embrionario. En las investigaciones de las células madres se han pasado por alto el punto más importante, y es que el tejido forma nichos de células madre. Y estas siempre tienen un aspecto diferente a las células y se dividen constantemente formando tejidos que deben ser disueltos permanentemente. Las células madres no son células inmortales, sino especializaciones del tejido a las que se le impide artificialmente en el tubo de ensayo volver a reunirse en tejidos. Algunos profesionales se han dado cuenta de que el cuerpo de las células está tan enlazado en sus bordes con el líquido, que es el plasma celular, de las otras células, que ya no pueden determinarse sus límites. Forman una red de conexiones que cambia constantemente. Estas redes en constante cambio han sido malinterpretadas como partículas celulares. No son las células las que producen los tejidos muertos, sino que son los tejidos vivos los que generan nodos en los bordes, que aparecen en el microscopio como células. Estos nodos de los tejidos generan constantemente tejidos nuevos, de forma que parece que son las células madre las que crean esos tejidos. Los tejidos viven y generan células, como el tejido de los óvulos, que se convierten en un tejido creador de células por fusión con el tejido del esperma. Por lo menos se ha colado en los libros académicos la realidad de que en las células nerviosas mielinizadas fuera del cerebro no existen los nodos de Ranvier, que en teoría sí que deberían de estar ahí, para poder explicar la transmisión de los llamados impulsos nerviosos. Se ha reconocido que los nodos no existen fuera del cerebro, ni existe la hasta ahora defendida distancia ni la interrupción entre dos células de Schwann. En realidad, fue Rudolf Virchow quien no reconoció la superficialidad de las observaciones de Theodor Schwann, y que las incluyó en su teoría cuando en 1858 inventó la teoría de las células dominante hasta nuestros días. Schwann es el responsable de la interpretación errónea de que las células están compuestas de agua líquida y que están recubiertas de una membrana. Fue el profesor Hillman quien volvió a descubrir el único descubrimiento correcto de Rudolf Virchow, de que en el cerebro se encuentra entre un 50 y un 80% en un estado de tejido semilíquido en el que los núcleos y las bacterias se mueven libremente. Virchow puso el nombre de glía a esa sustancia del cerebro, interpretando tres tipos de células gliales que hasta hoy no se han podido demostrar. Virchow abandonó este conocimiento en favor de su teoría de las células. Gracias a los descubrimientos del Dr. Augustin, se ha podido comprender de dónde proviene la energía del complejo de hierro que se libera en el proceso Pi. En los glóbulos rojos sucede exactamente lo mismo, puesto que en ellos también está activo del mismo modo un complejo de hierro de este tipo. La misión principal de los nervios es el transporte de la sustancia alimental viscosa y rica en energía. Otra tarea primaria del cerebro es la absorción central y el control y la distribución de los flujos de sustancia alimental rica en energía. Por los nervios se extienden impulsos mecánicos. Esto fue descubierto en 1979 por el japonés Iichi Tasaki, quien demostró que estos no se generan por descargas eléctricas, sino al revés. La presión genera las señales eléctricas. Podemos añadir que en la sustancia elemental viscosa, cuyo transporte dispara los impulsos mecánicos, se guarda, procesa y libera la información sensorial de todos los modos posibles. En la figura 11, Lanka nos explica que la tarea principal del aparato circulatorio arterial es la generación de la sustancia elemental viscosa mediante arremolinamientos de la sangre, para lo que el corazón genera y desprende cuerpos turbulentos de sangre. Estos desprenden la sustancia alimentar generada en los bordes de los cuerpos turbulentos que, una vez absorbida por el revestimiento de las arterias, se conduce al tejido y a los nervios. Esa sustancia elemental viscosa es absorbida por el recubrimiento de las venas.
Una parte se entrega a los nervios y otra parte a las venas, liberando calor e incrementando el volumen mediante la liberación de agua. El incremento del volumen mueve la sangre venosa de forma pasiva hasta el corazón, gracias a las válvulas antirretorno que solo están presentes en las venas. Puede concluirse que se apoya el cuerpo si se bebe agua Pi. Todas las aguas de manantial saludables contienen hierro. Por el contrario, la toxicidad del hierro en el cuerpo, cuando sobrepasa una concentración determinada, puede explicarse porque se ha generado demasiada sustancia elemental, y en consecuencia al cuerpo le falta agua líquida, en la que puedan actuar las enzimas y las sustancias que no se disuelven en grasas. Y en la figura 12 comenta: la técnica Pi-Maunawui libera calcio a partir de la cal que se entrega a la superficie del agua en forma de película fácilmente soluble y removible. De este modo se facilita la formación de natrón, lo que causa el desplazamiento de un valor de pH ácido hacia la zona básica. Los investigadores japoneses estudiaron además que el agua superficial es liberada de cualquier sustancia tóxica gracias a la capa de humus. En el agua Pi se ha incorporado la función del humus en forma de carbón activo, anteponiéndolo a la energización del agua como etapa de filtrado. También descubrieron que el agua vacía debe rellenarse con determinados minerales para que el cuerpo conserve la composición ideal de sus líquidos, de los que se compone la sangre, los tejidos y las células. Destacar los efectos increíblemente positivos que observó el investigador del agua Friedrich Havenstein, quien desarrolló una técnica de turbinas con la que libera mucha sustancia superficial generando grandes remolinos en el agua. Puesto que esta sustancia superficial es muy liposoluble y atrae a todas las sustancias grasas, por lo que se disuelven determinados plásticos, le dio el nombre de agua levitada, debido a su propiedad aspirante. Se dio cuenta de que una vorticidad determinada, fuerte y técnica del agua, denominada levitación, borra la información guardada físicamente de las sustancias disueltas en el agua. Si esta agua imprimada o levitada se agitaba mediante remolinos, el agua perdía la imprimación de las sustancias tóxicas. Las plantas regadas con esta agua no mostraban reacciones de estrés, y se optimizaba la calidad y cantidad del crecimiento. El arremolinamiento Maunawui se ha copiado de la naturaleza según el lema de Schauberger: entender la naturaleza y copiar la naturaleza. También se optimizan con Pi la ropa y se protege la lavadora. Se ha desarrollado la bola de lavado Bio-Maunawui, y para la ducha también se ha creado la alcachofa ecológica. En resumen, todo lo que existe tiene vida. El agua desempeña el papel principal. Actualmente, en nuestra cultura, predomina la idea de que solo viven las células y de que todo lo demás, incluso los tejidos en los que viven las células, no tienen vida. Según esta teoría, se generó una célula original por casualidad, después de que se hubieran generado casualmente durante un periodo muy largo moléculas que al final se juntaron. Se afirma que todas las células provienen de esta célula original y que los organismos se desarrollan a partir de células, y el agua de las células es tan solo un disolvente para la gran cantidad de moléculas que causan el metabolismo. El metabolismo genera la vida, se conserva y multiplican. Las sustancias fuera de las células se consideran inertes. Pues bien, dos descubrimientos. Uno es que a partir del agua surge una sustancia que dispone de las propiedades básicas de la vida: contracción, crecimiento y absorción, memorización, tratamiento y entrega de información. Y ha sido posible elaborar técnicamente esta sustancia. Es la sustancia estructural, energética e informativa de la vida. Los tejidos y las células se componen de la misma. Esta sustancia, diferente del agua, se genera en las áreas periféricas de la misma. En esta sustancia se generan todos los elementos y moléculas que se encuentran en el agua, en la tierra, en las estrellas y en la biología. La palabra griega para periferia es pi. En sumerio, pi significa energía de la vida. Cómo se materializa la vida a partir del agua, y de cómo todo lo que existe está relacionado e interactúa de forma energética, espiritual y material. Espero que os haya gustado esta investigación que nos ha traído Stefan Lanka, hablando sobre el agua, la presión, la tensión de la membrana superficial, el hierro, el magnetismo, los electrones, los tejidos donde se crean las células, las estructuras en panales de los mismos, el número pi. En definitiva, conceptos sobre la energía y la vida que nos traen nuevas preguntas y que cada uno de nosotros deberemos indagar en este camino. Ante esta información, como reflexión propia, no puedo sino recordar al gran Tales de Mileto, quien presuntamente vivió sobre el 600 a.C. Filósofo presocrático, matemático, geómatra, físico y legislador, es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Tales explicó que el principio originario de la naturaleza y la materia era una única substancia última, el arché, que significaba el comienzo del universo o el principio elemental de todas las cosas, y esta era el agua. El propio Aristóteles, en su libro Metafísica,
manifiesta que tal vez Tales concibió esta idea al observar que el alimento de todas las cosas es húmedo, y lo húmedo nace del propio calor, y por él vive. Quizás el calor como forma de energía generada por movimientos vibratorios fuera el movimiento que el Anka nos presenta como remolinos o turbulencias. Añadir que Tales de Mileto concebía la Tierra como un disco plano, y con esa comprensión, el 28 de mayo de 585 a.C., Tales predijo por primera vez en la historia, y con exactitud, que el día se convertiría en noche, avanzando el eclipse que dio por zanjada la batalla de Lidia. Un abrazo eterno y hasta pronto. La estrella polar sigue ahí fija.